Estamos en otoño, esa estación del año donde encontramos este tipo de cacahuate, el cacahuate tal cual como es cosechado. Este cacahuate aquí en la ciudad nos lo ofrecen en algunos puestecitos que vamos a encontrar en los barrios o en el centro de la ciudad, que nos lo tuestan y nos lo venden en unas bolsitas de papel. Sin embargo, ahorita es muy difícil encontrar ese tipo de cacahuate ya preparado. Y como en el mercado al que voy me encontré el cacahuate crudo, entero, es que me decidí a hacer estos cacahuates tostados en su cáscara. Hay que lavar primero los cacahuates para quitarles el exceso de tierra. Los vamos a frotar unos con otros para retirársela. Repetimos esta misma operación varias veces hasta lograr que el agua salga clara. Miren, les quiero mostrar. Este es el cacahuate tal como yo lo compré. Está sacado recién de la tierra. Yo lo compré ayer, así que se alcanzó a secar un poco. Compré una medida, que una medida es aproximadamente 1 kilo. Tomé una porción, la lavé y vamos a separar lo que son los vanos, es decir, los que no tienen cacahuate, que es la pura cáscara, y los terrones que pudiera haber o alguna otra sustancia o producto ajeno de nuestros cacahuates. Y de este modo que ya está limpio, vamos al paso siguiente. Realmente es muy fácil. Yo voy a usar esta cazuelita en la que normalmente uso para asar y una pala. Ellas usan un comal grande de fierro o a veces una tapa de un bote de esos grandotes. Ahí es donde ellas los están tostando. Como aquí lo estoy haciendo a pequeña escala, voy a usar esta pequeña sartén. Voy a poner a fuego medio y simplemente voy a vaciar todos mis cacahuates. Aquí yo estoy poniendo 200 gramos únicamente. Y a este fuego lo único que tengo que estar haciendo es estarlos moviendo. ¿Cómo voy a saber cuándo estén? Le pregunté a mis marchantas donde compré los cacahuates y me dijeron, cuando la cáscara esté tostada, vas a ver manchas de que ya está tostada, y me mostraron uno para que viera cómo es, punto está. Y después de hacer varias tandas comprobé lo que mi marchanta me dijo. Y efectivamente es el punto en que uno lo va a retirar. Hay diferentes puntos en los que a nosotros nos puede gustar. Una donde el cacahuate todavía está tierno, que es el que a mí me gusta. O dejarlo un poquito más y el cacahuate va a estar más doradito y un poquito más durito. Yo lo prefiero tierno, que es como a nosotros nos lo ofrecen estos puestecitos. Después de que ya estuvieron en el comal 15 minutos, tuvieron el punto exacto en el que a mí me gustan, que es cuando están todavía tiernos. Puede variar de 15 a 20 minutos. Y mira, te quiero mostrar cómo se ven las manchas del tostado en la cáscara. Ahí se ven las manchas y la mayoría de las cáscaras ya las presentan. Pero cuando uno las hace por primera vez, pues sí hay que ir probándolos, ¿no? Para descubrir el punto en el que más nos gustan. Tiernos es como yo se los recomiendo y es como nos lo ofrecen esos puestecitos.
Miren, como yo no tengo esas bolsitas de papel, se me ocurrió podérselos ofrecer a mi familia en estos cucuruchitos de papel, como hace tantos años nos ofrecían las cosas en estos conitos de papel. Y así podemos ponérselos y dárselos a cada uno de los miembros de nuestra familia para que cacahueteen un rato por la tarde, en la noche, en la mañana, a la hora que ustedes quieran. Bueno, ha llegado la hora de probar cómo nos quedaron nuestros cacahuates. Voy a poner acá abajo mi conito de papel. Estos se comen así. No llevan ni chile, ni limón, sal, absolutamente nada. Solamente el calor en la sartén y eso es todo. ¿Saben que la máquina del tiempo realmente existe? Y es la comida. Cuando como uno de estos cacahuates, me transporto a mi infancia, a mi juventud temprana, a esas fiestas de barrio, y claramente oigo la voz de mi tía abuela Anita gritando: ¡Viva señor San Miguel! Los cohetes en el estómago, porque aunque brincan se sienten en el estómago. La banda de guerra tocando a la entrada del barrio. Este año no me quedé con las ganas de mis ricos cacahuates del barrio. Espero que lo disfrutes